Un nefelómetro es un aparato que mide turbidez. Podríamos utilizar un espectrofotómetro siempre y cuando lo tengan, y ahora hay pocos, la mayor parte son fotocalorímetros. ¿Bien? Pero si utilizamos un nefelómetro, este nos mide turbidez. Y el principio es similar a lo que ustedes han utilizado. Se mide al inicio de la reacción, que sería mi blanco, y después de un tiempo medimos la turbidez. ¿Sí? Y eso se traduce a números. Entonces, cuanto mayor turbidez haya, los números serán más altos. Eso se llama nefelometría. Entonces tenemos acá dos procedimientos. Uno es la precipitación, ¿sí? Y el otro es la nefelometría. Esta nefelometría ahora se está utilizando bastante. Muchas de las pruebas que hay se basan en este principio, la nefelometría, en la turbidez. Entonces tenemos hasta allí dos principios. ¿De acuerdo? Turbidez, nefelometría. Ahora, esa turbidez la entendieron, pero es engorrosa, ¿no les parece? Muy engorrosa. Vamos a hacerla algo más, digamos así, sofisticada. Muy bien. ¿Cómo la podríamos hacer? A ver, imaginen ustedes, han trabajado en microbiología, saben lo que es una placa Petri, saben lo que es un medio de cultivo, ¿no es cierto? Imaginen ustedes un agar. Y en ese agar colocan el anticuerpo. ¿Estamos imaginando? Tengo una placa y en ese agar coloco el anticuerpo. En toda la placa está el anticuerpo. Muy bien. Hago un huequito en ese agar y allí voy a colocar lo que quiero medir, el antígeno. ¿Qué ocurrirá? Recuerden que es un agar. Ustedes han trabajado ahí pruebas con antibióticos, ¿no es cierto? Y saben que el antibiótico difunde en el medio para poder actuar. Lo mismo, ese antígeno va a difundir y difunde en estos sentidos. ¿Y qué ocurrirá? Reacción antígeno-anticuerpo. Y esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿qué provocará como cambio en el medio? Van a reaccionar, van a precipitar, ¿cierto? Pasado el tiempo van a precipitar, y si precipitan en un medio transparente, ¿qué ocurrirá? Lo va a opacar y se verá un halo opaco alrededor de ese círculo donde había colocado el antígeno. Cuanto más grande sea ese halo, habrá habido una mayor cantidad de reacción antígeno-anticuerpo. Cuanto más pequeño sea, menor cantidad de antígeno-anticuerpo. ¿Y lo puedo cuantificar? Claro que sí. ¿Por qué? Si yo agarro y coloco varios círculos y coloco, por ejemplo, para entendernos, ¿sí? Una cantidad, acá 5 microgramos, 10 microgramos, 15, 20, 25, 30 microgramos de ese anticuerpo, y después que coloco mi muestra, una muestra conocida de antígeno, voy a tener diferentes halos. Este será más pequeño, este un poco más grande, este más grande, y así sucesivamente. Mido los halos, puedo construir una curva de calibración, ¿no es cierto? Tranquilamente construir una curva de calibración. Mi muestra X no la conozco, acá está, aquí la hago.
el halo que me dé esta muestra, la medida, lo llevo a mi curva. Y entonces puedo conocer la concentración de esa muestra. Miren, lo que era una simple precipitación, lo hemos llevado a otro proceso. ¿Qué sucedió? Difundió. Es una difusión. ¿Qué forma tiene? Como un círculo, ¿cierto? Y es un complejo inmune. A eso se llama inmunodifusión radial. Eso sería una inmunodifusión radial. Muy útil cuando se quieren medir inmunoglobulinas. Cuando ustedes, por ejemplo, van a medirse una inmunoglobulina E, este es el principio con el que trabaja. La inmunodifusión radial. Observen. Simplemente esta es la placa. El anticuerpo está en toda la placa. Al momento que ustedes preparan el agar, ahí colocan el anticuerpo, se mezcla y está en toda la placa. ¿Sí? Hago los diferentes círculos y ahí coloco el antígeno. Y miren, las medidas. Es lo que tenemos que medir. Y eso es lo que se lleva a esa curva y luego para medir la concentración de antígeno que necesitamos. Eso es una inmunodifusión radial. ¿Sí? Eso sería inmunodifusión radial. Ahora, bueno, ¿hay preguntas hasta eso? ¿Alguna pregunta? Ahora, lo que he hecho ahí simplemente es incorporar el anticuerpo en todo ese agar. Ahora hagámoslo de esta manera. Tengo una lámina portaobjetos. De igual manera, hago dos círculos. En uno de ellos coloco el anticuerpo y en el otro coloco el antígeno. ¿Qué va a ocurrir? De igual manera van a difundir, ¿no es cierto? Tal como lo vimos hace un momento, difunden ambos. Y en ese difundir hay un punto donde se van a encontrar. Y al encontrarse, reaccionan. Y al reaccionar, precipitan. Y se formará una línea de precipitación. Se va a formar una línea de precipitación. ¿Qué me indicará esa línea de precipitación? Bueno, que ha habido reacción antígeno-anticuerpo, pero hasta allí, ¿la podemos cuantificar? No. ¿Y cómo podríamos determinar que verdaderamente corresponde a esa reacción que estamos buscando? Miren, anticuerpo, antígeno y antígeno. Ese antígeno tiene que ser necesariamente mi control. Vamos a suponer lo siguiente, a ver, una enfermedad parasitaria que ustedes deben conocer, quiste diatídico, ¿recuerdan? ¿Sí? Quiste diatídico, una enfermedad, su diagnóstico complicado. Ustedes hacen una tomografía, simplemente van a observar la masa, pero determinar que sea un quiste diatídico es complicado. ¿Qué haríamos? Buscar anticuerpos contra ese quiste diatídico, no contra el parásito, sino contra el quiste diatídico. Es complicado. Una de las maneras, por su sensibilidad, es esta. ¿Sí? Miren, colocamos, en este caso nos están haciendo al revés, pero vamos a verlo de esta manera. ¿Sí? Aquí coloco el antígeno de quiste diatídico. Se van ustedes al camal, esperan que estén matando a los carneros
y le dicen al señor del Cabal que le regale un quiste diatídico. Se los da, una bolsa. Si viene con su bolsita, ¿sí? Lo centrifugan, pueden dializarlo para concentrar, y ese líquido, que es quiste diatídico, lo colocamos acá. Lo colocamos acá. ¿Bien? ¿Qué coloco acá? Ahí coloco una muestra conocida de alguien que yo sé que tiene anticuerpos contra el quiste diatídico. Acá está. ¿Bien? La idea de esto, si lo damos hasta acá nada más, sería ¿cuál? Va a difundir y van a reaccionar, ¿cierto? Y están reaccionando, ¿por qué? Porque tiene anticuerpos contra el quiste diatídico. Muy bien. Aquí coloco mi muestra de un paciente X que trato de averiguar si es que tiene esos anticuerpos. ¿Va a reaccionar? Bien, si reacciona y forma esa línea de precipitación, miren, ahí está. ¿Son idénticas? Sí, son idénticas. A eso se llama una reacción de identidad. ¿Qué significa? Estos anticuerpos que se han dado acá pertenecen al quiste diatídico, positivo. Esa es una reacción de identidad. Observen acá, mismo procedimiento, pero miren, cada quien se fue por su lado. Esa es una reacción de no identidad. Los anticuerpos que tiene no pertenecen al quiste diatídico. Negativo. Y esta de acá es una de identidad parcial. Miren, parcialmente son iguales. ¿Y eso qué significa? Me dejó la duda. Tendríamos que repetirlo posteriormente, hasta que se forme la totalidad de anticuerpos. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como una simple inmunodifusión. Como viene de a dos, doble difusión, el llamado Auster-Loni, en la forma con que se le conoce. Útil para el diagnóstico parasitario, por ejemplo, arco quinto. ¿Se acuerdan del arco quinto? Para el diagnóstico de quiste diatídico, lo vieron en parasitología. ¿Por qué le llamaban arco quinto? Justamente por esto, la forma. Por eso le llaman arco quinto. Este es inmunodifusión. La otra era inmunodifusión radial. ¿Alguna pregunta hasta ahí?